recibamos con un fuerte aplauso al que será el senador más votado este 2018, Jorge Enrique Robledo. Empezar dándoles un saludo a todos ustedes, compañeras y compañeras, por estar esta noche aquí. Mis agradecimientos por su cariño y por su actitud de lucha por transformar a Colombia. Saludar a Álvaro Argote, nuestro presidente nacional, clave en esta etapa del Polo Democrático, y ustedes han sido una etapa compleja, clave. Muy bien, Álvaro. Hemos tenido el presidente que necesitamos en este momento. Saludar también, debería estar en la mesa y no lo está, a nuestro secretario general del Polo, Gustavo Triana. Sin su paciencia y sin su tino político, tampoco podríamos estar donde estamos. Por supuesto, un saludo muy especial a mi queridísimo amigo y ejemplo de vida, de larga vida, y la además que va a tener, Germán Navas Talera. Un abrazo grande, Germán. A Sergio Fernández también mis saludos, su inteligencia, su agudeza, su tradición de lucha en el movimiento estudiantil. Estoy seguro que lo vamos a tener en la Cámara de Representantes también. A María de Botero, relativamente nueva en estas lides, pero hoy lo hemos visto y los otros días lo hemos visto. Nos resultó general a María de, sin duda alguna. Bueno, y a Sergio Fajardo. Como él bien le dice, mi nuevo amigo Sergio Fajardo. Realmente hemos compartido muchísimo con Sergio. Muchas coincidencias sobre temas importantes, empezando por un sentido de cariño a Colombia y por un sentido claro de la honradez y la decencia como parte fundamental del quehacer político. Entramos a la recta final. Nos quedan 3 semanas donde se define todo. Yo he querido, como una manera de estimular el inmenso esfuerzo que tenemos que hacer en estos próximos días, insistir en este balance que quiero hacer, demostrar cómo hemos acertado por completo en todo lo que hemos venido haciendo a lo largo de este último año en la vida del Polo Democrático Alternativo. El primer gran acierto, y en esto jugó un papel clave la jefatura del Polo y Álvaro Argote, fue habernos definido como primer gran acierto, sin el cual no tendríamos nada, que íbamos a promover un proyecto ni. O sea, ni con las fuerzas de la Unidad Nacional, con sus cúpulas, ni con la cúpula del Centro Democrático. Esa fue la primera orientación clave, porque ya en ese momento se debatía en Colombia y se debatía en el Polo Democrático Alternativo si este se iba a convertir en un partidito anexo a cualquiera de las fuerzas retardatarias que gobiernan a Colombia. Esta es la decisión clave, sin la cual no hay nada, porque es la decisión que dice que el Polo Democrático Alternativo sigue siendo el partido que creamos. Es que nosotros no nos creamos como un partido de la tradición liberal conservadora. Nosotros no somos una disidencia de ese pensamiento. El partido que creamos con Carlos Gaviria es un partido de ruptura con esa tradición, porque esa tradición ha fracasado para ser quien dirija la transformación de este país. Y no solo ha fracasado, sino que lo ha dejado preso del atraso productivo, de la pobreza, de la corrupción, de las desigualdades. Y para mostrar aquí en Bogotá que esta historia de los mismos con las mismas no es una ficción. Ya hablaba de ella Jorge Eliezer Gaitán en 1940, veamos la actitud de los mismos con las mismas en relación con el nefasto gobierno de Enrique Peñalosa. Cuando llegó la hora de elegirse, cada uno de ellos presentó su candidato. Y apenas ganó Peñalosa, todos se amartelaron, todos se volvieron combo. Y no solo se volvieron combo, sino que se volvieron combo para gobernar mal y para atropellar en manera gravísima la democracia de este país. Es absolutamente inaceptable, una vergüenza, un atropello de Juan Manuel Santos, de Germán Vargas Lleras, de Álvaro Uribe Vélez, el que se hayan empecinado en violar la Constitución y la ley para impedir que los bogotanos podamos votar la revocatoria de Enrique Peñalosa.
Y esto es lo que está desafiando el Polo Democrático Alternativo. Es a esto a lo que les decimos que no. Y por eso es que se han ido los que se fueron del Polo, porque se fueron a sometérsele al santismo, a presentarse como gran cosa, que dizque como muy célebres, que porque son santistas. Segundo gran acierto, también orientado por la dirección del Polo. Senador Robledo, me dijeron, usted como candidato a la presidencia deberá promover la más amplia coalición que jamás se haya soñado en Colombia. Bueno, y nos dedicamos desde hace un año con Claudia López, con Sergio Fajardo, el Polo, Compromiso Ciudadano y la Alianza Verde, a constituir esta coalición y se burlaron de nosotros. Como el ladrón juzga por su condición, les pareció imposible que nosotros pudiéramos hacer cosas que ellos son incapaces de hacer. Pues bueno, y coronamos con éxito la tarea. Aquí estamos en la Coalición Colombia, con 3 criterios fundamentales, cada uno a cual más de importante. El primero, no es una coalición pensada para que termine en las elecciones de este año, sino que es una coalición pensada para convertirnos en un proyecto de largo plazo que nos permita batallar por las alcaldías y las gobernaciones en las elecciones del año entrante. Un programa nacional y democrático que de realizarse le va a producir cambios bien positivos al país. Sergio Fajardo ya entró en algún grado de detalle. Tenemos un programa clave, sin el cual no es posible resolver los problemas nacionales, y eso también es de gran importancia. Y, por supuesto, no es menos que esta sea una coalición montada contra la corrupción, contra los corruptos, y yo enfatizo particularmente en contra de una cosa que es muy grave. Es que la corrupción fue el mecanismo que se inventaron estos politiqueros que nos han gobernado desde los días del Frente Nacional para poder gobernar de la peor manera y ganar las elecciones. Eso es lo más perverso que una persona que no sea demócrata puede inventarse, o sea, atornillarse por los siglos de los siglos sin importar cuán mal gobiernen. Y el tercer acierto de la coalición, y este es un acierto súper clave, y sí que les duele haber escogido a Sergio Fajardo como la punta de lanza de este proyecto. Que tiene los méritos suficientes se prueba de una manera simple. No está con ellos. ¿Cuántos coqueteos le han hecho a Sergio Fajardo para que se vaya para allá a embellecerles sus proyectos contrarios al progreso de Colombia, y ha mantenido la firmeza? Ahora, esta no es una candidatura para dejar una constancia histórica. Esta no es una candidatura para ver cómo le ponen una medallita más y que a alguien se le amplíe la vanidoteca, como tantas otras candidaturas que se plantean, ni es para permutarla por baratijas burocráticas y contratos por el camino, como otras tantas de las que estamos viendo. No, esta es una candidatura para ganarles la presidencia de la República a los mismos con las mismas. Cuando a mí me preguntan entonces, ¿por qué tomamos las decisiones que tomamos? Y particularmente, ¿por qué retiramos? Y esa fue una decisión de consenso en el Polo. De consenso en el Polo fue el retiro de mi candidatura cuando fue iniciativa mía haberlo propuesto, y fue de consenso en el Polo haber tomado la decisión de respaldar la candidatura de Sergio Fajardo y constituir la Coalición Colombia. Eso le debe quedar claro a los polistas. Fue de consenso todo lo que venimos haciendo. ¿Y por qué? Cuando a mí me preguntan que por qué, yo estoy resolviendo esto con una frase que creo que es muy buena porque educa mucho. Yo solo hago en política, en el Polo solo hacemos en política aquello que consideremos lo mejor para Colombia. Para Colombia. Así sea o parezca ser contrario a los intereses particulares míos o del Polo Democrático Alternativo. Y les digo a los jóvenes, y aquí veo muchos jóvenes, un consejo de veterano ya: si se van a meter en política, deben estar resueltos a que en todos los casos van a preferir los intereses generales, nacionales, del país, de la comunidad, a los intereses personales. Porque si no son así, si no actúan así, se pudren inexorablemente en la lucha política. ¿Cómo entender este acierto del Polo Democrático Alternativo? Que nos enorgullece. A todos se los digo, a los dirigentes, a Álvaro Argote, a todos. ¿Por qué? ¿Cuál fue el éxito? El éxito se explica por una razón.
Nosotros tuvimos unos estrellones muy duros con Álvaro Uribe, pero eso, digamos, fue relativamente de manejar, porque cuando a uno le salen de frente, pues bueno, al minuto se sabe cómo es la cosa y cómo es parada, como decían hace años. Pero aquí el lío que tuvimos es que Santos resultó ser el más marrullero, el más politiquero y el más corrupto de los presidentes de Colombia. Y en eso fracasó el doctor Juan Manuel Santos, porque el Polo no se dejó cooptar. El Polo no se dejó cooptar. El Polo no se entregó. El Polo le dijo a Santos y le dice a toda Colombia: podrán maltratarnos, podrán hacer con nosotros lo que quiera, hasta matarnos, pero lo que no podrán hacer es arrodillarnos. Eso no va a pasar. Y por eso tenemos aquí, presidiendo este acto, a Carlos Gaviria Díaz. Porque es que es Polo que tenemos hoy, este Polo que está frenteando esta batalla, este Polo que está con Sergio Fajardo, es el Polo de Carlos Gaviria. Es el Polo de Carlos Gaviria. Tengo la absoluta certeza, porque fui de los que más lo conocí en el Polo, que si Carlos Gaviria estuviera vivo, estaría aquí sentado en esta mesa presidiendo este acto grandioso que estamos haciendo. Vamos a unas elecciones de Congreso. Como son elecciones congresionales, aquí hay que decir una cosa: la historia del Congreso en Colombia, y esto no es una exageración, soy muy medido en mis palabras, la historia del Congreso en Colombia se parte en dos: antes y después del Polo Democrático Alternativo. Esa es la verdad. El debate del control político, aun cuando estaba estatuido en las normas, nadie lo practicaba. Por allá de milagro, hace 50 años hubo unos debates, o 70 años de control político, pero ahí lo que había era una manguala de compadres repartiéndose la marrana presupuestal. Esa es la historia. Bueno, el Polo Democrático Alternativo le rompió la costumbre, y se la rompió de tres maneras diferentes. Y no digo Jorge Robledo, no digo Germán Navas, digo el Polo todo, todas las bancadas del Polo. En esto soy respetuoso y les hago un homenaje y digo que para mí es un orgullo encabezar la lista del Senado del Polo Democrático Alternativo. Tuvimos como oponernos a las malas leyes. Todas las leyes que hemos considerado negativas las hemos votado en contra, todas. Porque no pueden negociar con nosotros con mermelada. Es que eso allá lo que hay es una especie de compraventa de votos. Ahí le han abierto investigación a más de 200 congresistas. El famoso CBY. En segundo tema, ya lo toqué, el tema del control político. ¿Quién ha hecho más control político? Y mejor hecho, profundamente hecho, que los congresistas del Polo Democrático Alternativo. Y eso necesita una virtud, porque lo anterior necesita honradez, decencia, pero esto necesita una virtud sin la cual en política no hay nada: valor civil. Valor civil. Para decirle al pan, pan y al vino, vino. Y el tercer hecho, y esto sí que nos distingue de todos: no ha habido lucha popular en Colombia, de la que ustedes imaginen, la que quieran, agraria, temas de industria, de medio ambiente, asuntos laborales, los educadores, los estudiantes. No ha habido lucha en Colombia que no haya tenido al lado a la bancada del Polo Democrático Alternativo respaldando a esos compañeros. Sí tenemos entonces la mejor bancada que haya habido en la historia del Congreso de Colombia. No son desproporciones. ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando hoy? Entro a la parte final de mi intervención. ¿Qué está pasando hoy? Estamos asistiendo a la campaña electoral más sucia que yo creo que se haya visto en Colombia. Los rodos de dinero, pues no tengamos la menor duda. En la costa los llaman las tulas. Toda la plata del mundo se está moviendo. Toda la plata del mundo. Inclusive yo estoy viendo que tienen más bien ellos pocos afiches y pocas vallas y cosas de esas. Yo me imagino que están diciendo: no, es que aquí es comprando de frente. O sea, no nos pongamos a botar la plata en bobadas, que esto hay que ponerlo después donde resulte realmente efectivo y controlable. Y dentro de esta campaña sucia, las redes lamentablemente están jugando un papel terrible. Las han convertido en una especie de cloaca. Es realmente calamitoso lo que está sucediendo con eso. Y un primer blanco de ese ataque, de todos los tipos, es la candidatura y la figura de Sergio Fajardo. Es el único además que puede derrotarlos, entonces es apenas natural que centren sobre él
y sobre el polo democrático, sobre nosotros, todos los ataques, mentiras descaradas, exageraciones, desproporciones que son absurdas, que uno dice, pero bueno, ¿cómo se les ocurre armar un cuento de ese tamaño? Canalladas, porque también están disparando canalladas sistemáticamente contra Sergio Fajardo. Le tienen miedo porque puede vencerlos y eso nos hace a nosotros más convencidos de lo que estamos haciendo. Una gavilla contra el polo, Álvaro Argote, usted lo sabe. Una gavilla contra el polo, esto es una cosa inaudita. Inclusive gavilla contra el polo disparada por quienes han hecho parte anteriormente de nuestra organización. Y contra nosotros se despachan contra todo tipo de improperios, pero al doctor Santos no lo tocan ni con el pétalo de una rosa. Y hay también una gavilla bien notoria, igualita a las anteriores, no solo contra Fajardo, no solo contra el polo, sino contra Jorge Enrique Robledo. Contra Robledo hay una gavilla descomunal moviéndose en Colombia. No hay mentira ni bajeza que no tiren. Y la explicación también es obvia. No solo esto tiene que ver con golpear el proyecto de la Coalición Colombia, con golpear la candidatura de Sergio Fajardo, sino que quieren que mi voz y la voz del Polo Democrático Alternativo desaparezca del Congreso de la República. Sino la ventaja que tenemos es que los del Polo, el polismo, este partido, como partido, que es como hay que defender a las organizaciones, puede andar en Colombia con la frente en alto. Y en el caso particular mío, sí que puedo andar con la frente en alto. Yo no considero que haya cometido en mi vida, y se los digo con toda franqueza, un solo error grave, que me avergüence. Cualquier cosa, en cualquier sentido no. Cometo errores como todo el mundo. Cero traiciones. Cero traiciones. Cero. Derrotas sí he tenido muchas, tengo que decirlo, pero traiciones no. Cero inconsistencias, toda la coherencia. Eso es lo que yo he hecho y es lo que ha hecho el Polo Democrático Alternativo como carácter fundamental. Y aquí mencionemos algo que se me pasaba. La gracia de la Coalición Colombia es que es en lo político de toda la amplitud. Bienvenidos los colombianos sin importar su origen político, bienvenidos aquí. Los que no votaron la vez pasada en las elecciones, bienvenidos. El que votó liberal, conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, el ciudadano, la gente del común, todos bienvenidos a este proyecto. Y en lo social es igual. Y esto lo decimos con la frente en alto. Con la frente en alto. Defendemos, por supuesto, a los sectores populares, a los trabajadores, a los indígenas, a las gentes sencillas. Pero defendemos también a las clases medias, urbanas y rurales. Y defendemos el aparato productivo nacional y estamos en condiciones de unirnos con los empresarios cada vez que haya que defender la creación de riqueza en Colombia. Lo defendemos de frente y con toda claridad. O sea, nosotros defendemos como un elemento fundamental que en Colombia se distribuya de la mejor manera la riqueza. Pero también defendemos que este país sea un país que cree y cree y cree riqueza en todos los sectores de su economía, porque sin eso, no se dejen engañar, sin eso no se puede resolver ningún problema nacional. Quedan 3 semanas, eso es lo que nos queda a partir de mañana, 3 semanas. Bueno, ya dije que pueden ser 6 si hacemos la contabilidad que yo propongo. Y aprovecho y digo que estamos trabajando tan duro, Sergio, que es verdad. Realmente estamos trabajando muy duro día y noche. La competencia es dura, pero nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, o 2 ventajas principales sobre ellos. La primera la ha señalado Sergio y la enfatiza mucho, Sergio Fernández. Tenemos la razón. Ellos no tienen la razón. La razón está de nuestro lado. Lo que nosotros estamos haciendo es lo justo, es lo correcto, es lo que necesita el país. Y tenemos otra ventaja, los tenemos a ustedes. Tenemos el mejor equipo. Nadie tiene en Colombia un equipo como el Polo Democrático Alternativo. Fajardo, que ha recorrido con nosotros a Colombia, sabe que es así. De gente de entrada honrada y decente y desinteresada, pero además luchadora. Tenemos además a Navas, a María a Sergio Fernández. Tenemos a Sergio Fajardo, nuestro próximo presidente de la República. Y los tenemos a todos ustedes. Tenemos los mejores voluntarios. Esa estructura de voluntarios realmente fue un acierto grande. Le mandamos un mensaje al país. Todos nosotros. Entonces, a trabajar súper duro. Estamos trabajando realmente nosotros súper duro. Yo no le pido a nadie
que haga algo que yo no haga o que no esté dispuesto a hacer. Entonces, por eso los convoco a que trabajemos súper duro para vencerlos el 11 de marzo, darles la derrota que necesitamos darle el 11 de marzo, y lo podemos hacer, estoy seguro que así va a ser. Pero además para prepararnos para ganar con Sergio Fajardo la presidencia de la República en la primera vuelta. Estoy seguro que con el concurso de todos ustedes así será. ¡Viva la Coalición Colombia! ¡Viva! ¡Viva Sergio Fajardo! ¡Viva! ¡Viva el Polo Democrático Alternativo! ¡Viva! Somos Polo Democrático Alternativo. Somos Polo Democrático Alternativo. Somos Polo Democrático Alternativo. Muchas gracias.